Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, cuando estén, ya estamos todos, todavía hay gente entrando, ¿no? Buen Sí, día. falta una persona, pero ya casi estamos. Bueno, sí, empezamos. Listo. Bien, bueno, bienvenidos. Antepenúltima clase, ¿sí? Nos queda esta y dos más. Vamos a hacer como siempre, empezando con los dos bloques de clase y después vamos a pasar a las dudas, tanto las dudas de la clase de hoy como algunas de repaso del cronograma y alguna pregunta que le llegó a Pablo y a Juan Pedro, algunas consultas. Vamos a responder y después, bueno, obviamente también abrimos los micrófonos, ¿sí? Bien, bueno, hoy vamos a ver mercado de factores. ¿Sí? Y después nos quedan dos temas que son equilibrio general y economía de la información. Les comparto pantalla, como siempre, para ir desarrollando el tema. Ahí estamos. Bien, estos son los temas que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir desarrollando y la lectura, el libro de Pindick y Rubenfeld, eso es parte de esos dos capítulos. Eh, yo voy siguiendo la bibliografía, esa bibliografía, ¿sí? Bien, empezamos viendo el mercado competitivo de factores. Vamos a suponer que un número elevado de compradores y vendedores del factor, de modo que nadie puede influir sobre el precio del factor, ¿sí? Todos son precios aceptantes, de la misma forma que veíamos este supuesto en competencia perfecta en el mercado de bienes. Nosotros este tema lo vamos a ver en general, la mayor parte del tema está enfocado como el empresario demandando un factor. ¿Mm? Vamos a suponer y vamos a pararnos como del punto de vista del empresario que demanda factor y vamos a establecer las condiciones para el equilibrio en la demanda de factor. ¿Hasta qué punto es conveniente para un empresario demandar un factor? Vamos a usar mucho del instrumental que ya vimos, ¿sí? Las demandas de factores son obviamente demandas derivadas, ¿sí? Porque dependen de cuánto del bien final decide producir la empresa, ¿sí? Y también obviamente de los precios de las remuneraciones que debe hacer el empresario a esos factores. Entonces, la pregunta que nos hacemos, sobre la que vamos a, pregunta inicial, que hay que entender que es el núcleo del análisis, es hasta qué punto al empresario le conviene contratar una unidad más del factor, qué es lo que tiene en cuenta, ¿sí? Eh, el empresario obviamente tiene en cuenta dos cosas. Por un lado, cuánto le cuesta esa unidad adicional de factor, ¿sí? Del lado de los costos, del lado del gasto que tiene que hacer, tiene en cuenta eso, ¿sí? Cuánto le cuesta incorporar una unidad más del factor. Y el otro lado es cuántos ingresos adicionales le genera esa unidad adicional del factor, ¿sí? Entonces compara ingresos con gastos, ¿sí? Vamos a analizar esa cuestión, cómo se determina el gasto por contratar una unidad adicional, dependiendo del tipo de mercado. Por otro lado, ¿cuántos ingresos le genera al empresario contratar esa unidad adicional? Si el ingreso es mayor, el ingreso que le genera esa unidad adicional del factor es mayor al costo de contratarlo, lógicamente el empresario va a contratar más unidades del factor. Si es menor, va a contratar menos, ¿sí? Entonces,
mientras el ingreso adicional que le genera, perdón, le decía, mientras el ingreso adicional que le genera cada unidad adicional del factor va mayor al costo, va a seguir contratando unidad del factor. Pero esto es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, el ingreso adicional, ¿a qué se debe? El ingreso adicional que le genera una unidad adicional del factor. Una unidad más del factor produce una cierta cantidad de bien final. Eso lo sabemos. Tiene un nombre eso. Productividad. Vamos a suponer que en la mayor parte del análisis que estamos hablando del factor trabajo. El empresario está decidiendo contratar trabajo. Bueno, una unidad más, una hora más de trabajo, por ejemplo. ¿Cuántas unidades del bien final le genera? ¿Sí? Eso está dado, como ya hemos visto, en la parte de producción al inicio de la materia, ¿sí? Por la productividad marginal. ¿Sí? Contratar una unidad más TL, trabajo, una hora más de trabajo, genera tanta producción adicional. 2 unidades del bien final, por ejemplo. Entonces la productividad marginal de L sería 2. ¿Sí? ¿Cuánto varía el producto total cuando varía en una unidad el trabajo? ¿Sí? Entonces, con eso tenemos la productividad en términos físicos. ¿Sí? ¿Cuánto produce el bien final una unidad más de trabajo? Ahora, yo tengo que transformar eso en unidades monetarias. Si estamos hablando de ingresos, de cuánto ingreso le genera. Entonces, esa unidad física de bien final, cierta cantidad de bien final que produce una hora más de trabajo incorporada al proceso productivo, ¿cuántos ingresos me genera? Bueno, eso depende a cuánto la pueda vender cada unidad adicional. ¿Sí? En términos generales, depende de qué. Cuánto varía el ingreso total cuando vendo una unidad más, es decir, del ingreso marginal. Entonces, el ingreso del producto marginal, ¿sí? Si llamamos al ingreso adicional que genera una unidad más de trabajo, es igual al producto marginal del trabajo por el ingreso marginal. ¿Sí? El producto marginal del trabajo me dice cuánta producto de bien final genera una unidad más de trabajo, y el ingreso marginal me dice cuánto genero por unidad de ingresos por cada unidad adicional vendida. Entonces, entre ambos me dicen cuánto ingreso adicional genera una unidad más del factor incorporado al proceso productivo, en el caso del factor trabajo. Sí, nosotros sabemos que si estamos hablando del mercado de competencia perfecta, si el productor que adquiere el factor vende en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Puede vender todo lo que quiera al mismo precio. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual al precio. ¿Sí? Entonces, en un mercado de bienes de competencia perfecta, esta condición del ingreso del producto marginal es igual al producto marginal por el precio del producto. ¿Sí? ¿Está bien? Porque acá, ¿cómo se entendería el ingreso adicional que genera una hora más de trabajo incorporada al proceso productivo? ¿Sí? Primero, la hora adicional de trabajo genera una cierta cantidad de producto final. Eso está dado por el producto marginal. ¿Sí? Esas unidades de bien final, ¿a qué precio las vendo? Bueno, el precio de mercado. Puedo vender todo lo que quiero al mismo precio. Entonces multiplico por el precio para convertir esas unidades de producto final, esas unidades en términos físicos, en valor, ¿sí? En pesos. ¿Sí? Depende a qué precio pueda vender cada unidad. El mercado de competencia perfecta. Entonces tenemos una condición específica para el mercado de competencia perfecta, que es el ingreso del producto marginal de L es igual a producto marginal de L por P. Eso es solo para los mercados competitivos. Y lo que es para mercados no competitivos, o vamos a llamar monopolísticos, si fuera un monopolio, ¿sí? Un oligopolio, insisto, cualquier mercado que no es de competencia perfecta, cualquier mercado que enfrenta, donde hay poder de mercado, donde el productor en el mercado de bienes enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa. Entonces, en ese caso, el ingreso genera una unidad adicional, va a estar representado por esta ecuación. ¿Sí?
producto marginal de L por ingreso marginal. Entonces podemos graficar las dos y compararlas, ¿sí? Acá las tenemos las dos, ¿sí? Comparamos las horas de trabajo con el salario, ¿sí? Empecemos por el mercado competitivo de factores, ¿sí? Fíjense la línea azul. Como decíamos recién, el ingreso del producto marginal está representado por producto marginal de L por P, ¿sí? Si el mercado fuera de competencia perfecta. Entonces, ¿por qué a medida que baja el salario contrata más? ¿Sí? ¿Por qué tiene pendiente negativa esta curva? Porque a medida que contrata más horas de trabajo, ¿por qué va descendiendo? Porque el producto marginal es decreciente, ¿sí? Eso hace que la curva de demanda tenga pendiente negativa, el hecho de que el producto marginal sea decreciente. Entonces, a medida que va bajando el salario, ¿sí? Este empresario que es competitivo en el mercado de productos, en el mercado de bienes, va a contratar más horas de trabajo, ¿sí? Ahora, por eso decimos que es lo que nos da la curva de ingreso-producto marginal. Nos dice a cada salario la cantidad de horas de trabajo que va a demandar el empresario, ¿sí? Por eso esta curva, ingreso-producto marginal de él, es la curva de demanda del factor, ¿sí? Porque, insisto, nos dice a cada salario la cantidad que va a contratar del factor trabajo, en este caso. Ahora, si la curva fuera en un mercado que no es competitivo, un mercado donde existe monopolio, ¿sí? Ahora vamos a ver que tiene pendiente negativa también, pero se encuentra a la derecha del mercado competitivo, de la curva de demanda del mercado competitivo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Fíjense, si comparamos el lado derecho de ambas igualdades, ¿no? Coinciden que ambas tienen el producto marginal, pero en el caso del mercado competitivo está el precio y en el caso del mercado de monopolio está el ingreso marginal, ¿sí? Para una cierta cantidad de horas de trabajo contratadas, ¿cuál va a generar mayor ingreso? ¿En dónde va a generar mayor ingreso? En el mercado competitivo, porque el precio es mayor al ingreso marginal. Entonces, si nosotros hacemos la lectura vertical, la curva de demanda del mercado competitivo está por encima de la curva del mercado de monopolio, ¿sí? Porque el precio es mayor al ingreso marginal. Entonces, para una cierta cantidad de horas de trabajo se genera mayor ingreso en caso de un mercado competitivo. Si nosotros lo viéramos, hiciéramos la lectura adicional, ¿por qué se encuentra a la derecha la curva del mercado competitivo de productos? ¿Sí? Porque para un cierto salario, lo que está del lado derecho, ¿sí? Se tiene que igualar, tiene que ser el mismo ingreso, ¿sí? Ahora, una vez más, el precio es mayor al ingreso marginal. Entonces, ¿cómo se igualan estos, el lado derecho a ambos términos? Para que se iguale, el producto marginal tiene que ser más chico acá, en el mercado competitivo, que en el mercado de monopolio. Para eso tiene que contratar más horas de trabajo, porque el producto marginal es decreciente, ¿sí? Entonces, a cualquier salario, el mercado competitivo de productos contrata más horas de trabajo que el mercado monopolístico, ¿sí? Que el mercado monopolístico. La curva en el caso de un monopolista en el mercado de productos, la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa, no solo porque la productividad marginal es decreciente, sino también porque el ingreso marginal es decreciente, ¿sí? Cada vez que vende más, vende unidades más de producto final, tiene que bajar el precio, ¿sí? Tiene que bajar el precio del producto. No solo para la última unidad vendida, como ya lo vimos, sino también para las intramarginales. Entonces, hay dos razones por las cuales la curva de demanda, en el caso de factor, en el caso de un monopolista, tiene pendiente negativa. ¿Bien? Pablo, ¿alguna pregunta hasta acá? No, hasta acá ninguna, Daniel. Hasta acá ninguna. Bueno, entonces ahí ya derivamos, lo que dedujimos fue
el ingreso que obtiene el empresario, ¿sí? por cada unidad adicional del factor, ¿sí? Entonces, eso es lo que dedujimos. Ahora, para que haya equilibrio en el mercado de factores, yo tengo que introducir no solo la parte de ingresos, sino también del costo. Ahora, en el caso de que exista competencia, que sea un mercado competitivo en la demanda del factor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el empresario del que estamos hablando que demanda el factor es uno más entre muchos que demanda el factor de producción. ¿Bien? Uno entre muchos. Quiere decir que no tiene poder de mercado como demandante. Entonces no influye sobre el precio del factor. Puede demandar toda la cantidad que quiera sin influir sobre el precio del producto. En este caso, sobre el salario. El salario va a ser constante, ¿sí? Demande la cantidad que demande mucho, demande poco, siempre va a pagar el mismo salario, ¿está bien? No va a influir sobre el salario. No quiere decir que el salario no pueda variar, entendámoslo. Va a variar por otras circunstancias de mercado, pero no por el hecho de que el empresario demande más del factor trabajo. No tiene influencia, el empresario es uno más entre muchos, actúa en un mercado competitivo, es uno más entre muchos que demanda este tipo de trabajo, por lo menos, si ponemos, no estamos diferenciando por tipo de trabajo, pero si fuera un cierto tipo de trabajo que busca, es uno más entre muchos que mandan ese trabajo y no tiene poder de mercado, no tiene influencia sobre el nivel de salario. La curva de oferta que enfrenta este empresario es una curva de oferta perfectamente horizontal, porque puede demandar todo lo que quiera, salario W asterisco, ¿sí? Demanda todo lo que quiera a ese salario. No tiene influencia sobre el salario, ¿sí? Sea la demanda la que explicamos recién, el ingreso del producto marginal, entonces va a contratar, como decíamos, la condición de equilibrio es el empresario demanda el factor que le genera un cierto ingreso y por otro lado tiene que pagar un costo, que en este caso es W, ¿sí? que es el salario de mercado, W asterisco. Mientras los ingresos, el ingreso que le genera una unidad más de trabajo sea mayor al costo que le cuesta cada unidad adicional de trabajo, va a seguir contratando, ¿sí? ¿Sí? Por eso contrata hasta el asterisco, donde son iguales el costo a los ingresos. Ahora, por encima del asterisco no va a contratar, ¿por qué? Porque el costo adicional de cada unidad de trabajo es mayor a los ingresos que le genera cada unidad adicional de trabajo. Por eso el equilibrio, en este caso, en la demanda del factor trabajo está dada por L asterisco. Bien. En este caso, estamos suponiendo que solo el factor trabajo varía, no varía el capital. Ahora vamos a seguir, vamos a pasar a analizar qué pasa cuando varía el capital. En este caso estamos en el corto plazo. Entonces, ya expliqué cómo es la curva de oferta, empresario, suponemos por ahora, después vamos a levantar este supuesto, el empresario enfrenta una curva de demanda perfectamente horizontal. ¿Por qué? Porque puede demandar todo lo que quiera, contratar todo lo que quiera del factor trabajo a un mismo costo. No cambia la remuneración al factor trabajo por la demanda del empresario. En la condición de maximización de beneficios va a ser donde los ingresos sean iguales al costo. Lo que decía recién, estoy repitiendo pasando lo que decía recién. Bien. Antes de pasar al análisis de largo plazo, varían los dos factores de producción. Hay una parte del capítulo que habla de compara el análisis del mercado de factores con el de bienes, ¿sí? La condición del mercado de factores según la cual el ingreso del producto marginal es igual al salario, ¿sí? La condición que acabamos de ver es igual
es análoga, ¿sí?, a la del mercado de productos, al mercado de bienes, según la cual el ingreso, la condición de equilibrio, como habíamos visto, de maximización de beneficios, establece que el ingreso marginal es igual al costo marginal, esta condición que vimos en todos los mercados de bienes: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Vamos a desarrollar por qué son iguales. Vamos a demostrarlo. Fíjense, nosotros tenemos el ingreso del producto marginal es igual al producto marginal de L por el ingreso marginal, ¿sí? Insisto, el ingreso adicional que le genera una unidad más del factor al empresario. Esto es igual al costo. Contratar una unidad más, y estamos suponiendo que es constante, igual a W, ¿sí? ¿Qué pasa si divido ambos lados por el producto marginal? ¿Qué me queda? Fíjense que del lado derecho me quedaría el ingreso marginal, ¿sí? Y del lado izquierdo del ingreso marginal, ¿sí?, porque el producto marginal de L se divide por producto marginal de L, me queda 1, entonces me queda ingreso marginal, es igual a W sobre el producto marginal, ¿sí? Ahora, hay que demostrar que W sobre el producto marginal de L es igual al costo marginal, para llegar a esto, ¿no?, a lo que tenemos acá. Nosotros queremos demostrar que es análoga al mercado de bienes. Entonces, acá tenemos que en el mercado de bienes la condición de maximización de beneficios es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, ya demostramos acá que tenemos la condición de ingreso marginal. Ahora tenemos que demostrar que el salario dividido la productividad marginal de L es igual al costo marginal, ¿sí? ¿Qué es el costo marginal? La variación en el costo total sobre variación de Q. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad más del bien? ¿Sí? Eso es lo que nos falta demostrar, ¿sí? Nosotros decimos, si nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta producir una unidad más del bien final si lo hago usando factor trabajo y manteniendo constante el resto de los factores? ¿Sí? ¿Cuánto me costaría? Bueno, producto marginal de L unidades de Q se producen con una unidad de L, ¿sí? ¿Sí? Piénsenlo, lo estamos viendo al revés acá. Pero producto marginal de L, ¿qué es? ¿Cuánto se incrementa, ¿sí?, la producción del bien final cuando uso una unidad más del factor L? Entonces, yo digo, con una unidad, el producto marginal de L es 2. ¿Qué significa? Que agregando una unidad más de L al proceso productivo, manteniendo constante el resto de los factores, la producción del bien final se incrementa en 2. Acá estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Producto marginal de L unidades de Q es igual, se obtiene con una unidad de L. Entonces, ¿cuánto necesito de L para producir una unidad de Q? Bueno, una unidad de Q se producen con 1, ¿sí? Acá hago regla de 3 simple, ¿sí? Multiplico acá, ¿sí?, con regla de 3 simple, es 1 unidad de Q por 1 unidad de L, 1 por 1 es 1, dividido producto marginal de L, ¿sí? Esa es la incógnita, así se resuelve con regla de 3 simple. Entonces, una unidad de Q, necesito 1 sobre producto marginal de L unidades de L. Es decir, si nosotros vamos al ejemplo de recién, el producto marginal de L es 2. ¿Qué significa? Con una unidad de L produzco, ¿sí?, que para producir una unidad del bien final necesito 2 unidades de L. Bueno, ¿cuántas unidades de L necesito para producir una unidad de Q? Bueno, un medio de unidades de L, ¿sí? ¿Bien? Entonces, para producir una unidad más de Q, necesito, en términos físicos, 1 sobre el producto marginal de L unidades de L. Bueno, ¿cuánto cuestan? 1 sobre el producto marginal de L unidades de L en el mercado. Y bueno, cada unidad de L cuesta W. Entonces, si cada unidad de L cuesta W, entonces 1 sobre el producto marginal de L unidades de L va a costar W por 1 sobre el producto marginal de L, ¿sí? Y ahí demostramos que ese es el costo marginal. Entonces demostramos que la condición en el mercado de factores es análoga al del mercado de bienes. Es decir, el empresario maximiza beneficios de
un equilibrio en el mercado de factores cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando el ingreso adicional que le genera una unidad adicional del factor, contratar una unidad más del factor, es igual al costo adicional de contratar ese factor. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Pablo, ¿alguna consulta acá? No, hasta ahora nada. Hubo un comentario más que nada de la filmina anterior de Juan Bautista que decía, eso también se puede interpretar como que al ser un mercado competitivo se activa el mecanismo de mercado y la cantidad de L está en intersección. Está hablando del gráfico donde graficabas ingreso del producto marginal que se cruzaba con el salario. Sí. No, a ver, es la condición de equilibrio. Nosotros tenemos del lado a la izquierda de L asterisco que el ingreso que genera una unidad adicional de L es mayor al costo. Entonces al empresario le conviene que seguir contratando unidades del factor L. ¿Sí? ¿Y por qué no contrata más de L asterisco? Y porque el lado derecho, el costo de contratar una unidad adicional es mayor a los ingresos que le genera al empresario esa unidad adicional de L de trabajo, esa hora de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el gráfico. ¿Sí? A partir de la condición de equilibrio, una contratación del factor, ¿sí? Que venimos viendo. Y suponiendo, insisto, por ahora suponemos que el empresario es uno más entre muchos que tratan el factor. Es un empresario que es competitivo como demandante del factor trabajo. ¿Eh? Es uno más entre muchos que demandan el factor. ¿Qué pasa cuando ambos factores son variables? Pasa en la demanda del factor trabajo, cuando no solo varía la cantidad del factor trabajo, sino también puedo variar la cantidad de capital. Es decir, ya no estoy en el corto plazo. ¿Se acuerdan que el corto plazo lo definíamos cuando al menos uno de los factores no era variable? Si siempre nos manejamos con dos factores, trabajo y capital, quiere decir que, y siempre suponemos que el capital es fijo en el corto plazo, ¿sí? Si estamos en el largo plazo, puede variar tanto trabajo como capital. ¿Sí? Entonces, ya estamos suponiendo que ambos factores pueden variar. ¿Sí? Nosotros tenemos en esa situación, vamos a suponer en esta situación original, ¿sí? A un salario de 20 pesos, dada la curva de demanda del factor trabajo, ingreso de producto marginal de L1, ¿sí? Tenemos que el empresario contrata 100 horas de trabajo. ¿Sí? Al salario de 20, punto inicial es A, él está demandando el empresario al salario de 20, 100 unidades de trabajo. ¿Qué pasa si baja? Si cae el salario a 15. ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente va a hacer que se rompa la igualdad. Ahora, el ingreso del producto marginal es mayor. Si baja el salario, obviamente, si hablamos de una situación de igualdad, ahora el ingreso del producto marginal es mayor a W. Entonces eso hace que aumente la demanda del trabajo, porque el ingreso que genera una unidad más de factor trabajo es mayor al costo de contratarlo. Entonces eso hace aumentar la demanda. ¿Estamos? Entonces, el mayor uso de factor trabajo también va a aumentar, dado que cada unidad de capital tiene mayor cantidad de trabajadores, hace aumentar la productividad marginal del capital. El aumento de la productividad marginal del capital, ¿sí? Hace que se pueda, a largo plazo, se puede cambiar la cantidad de capital, que se aumente la cantidad de capital. Ahora, al aumentar la cantidad de capital disponible, a la vez cada trabajador va a contar con mayor cantidad de capital. Y eso hace aumentar la productividad marginal de cada trabajador. ¿Sí? Mayor uso de capital en el largo plazo también aumenta la productividad marginal del trabajo. ¿Mm? Entonces, ¿eso cómo se ve reflejado en el análisis de la demanda del factor trabajo? ¿Sí? Que la curva de ingreso de producto marginal se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora, para cada nivel de salario, el ingreso de producto marginal va a ser más alto. Por lo tanto, va a tener que contratar más unidades del factor
trabajo, pensémoslo, a ver, un segundo. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha la curva de ingreso producto marginal de L cuando tengo más capital? Porque fíjense, si fuera más alta la productividad marginal para un cierto nivel de salario, ¿sí? Para que sea igual la misma condición, se iguale a un mismo salario, para bajar el producto marginal yo necesito contratar más horas de trabajo, ¿sí? El capital viene a ser un parámetro de esta curva de ingreso producto marginal, se mantiene constante a lo largo de la curva de ingreso del producto marginal 1, yo tengo una cierta cantidad de capital K1, la cantidad de capital inicial. Ahora, en la curva de ingreso del producto marginal L2, tengo una cantidad de capital mayor a la cantidad de capital original. Entonces, dado un salario, contrato más trabajo, porque el producto marginal es mayor. Para cualquier nivel de salario voy a contratar más horas de trabajo porque el ingreso adicional que me genera, ¿sí? Cada unidad adicional de trabajo es mayor porque cada trabajador es más productivo al contar con más capital. Por eso el ingreso producto marginal se desplaza hacia la derecha, porque cada trabajador es más productivo al contar con más capital. Entonces, en lugar de ir del punto A al punto B, esto sería a corto plazo, cuando baja el salario, al hacerse, insisto, salario, demandar más, tender a aumentar la cantidad de trabajo, aumentar la productividad marginal de capital, lo que lleva a aumentar la cantidad de capital en el largo plazo, vuelve más productivo el trabajo, la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha, y en lugar de ir al punto B, como pasaría en el corto plazo, donde no puedo modificar la cantidad de capital, la nueva condición de equilibrio se establece en el punto C, ¿sí? Al desplazarse la curva de ingreso producto marginal. Nuevo equilibrio es en el punto C. Por lo que decimos recién, porque cada trabajador se vuelve más productivo, cada trabajador cuenta con más capital. ¿Sí? Entonces, para dado un cierto nivel de salario, conviene contratar más unidades de trabajo. Entonces, en lugar de contratar unidades de trabajo en el punto B, como sería en el corto plazo, contrato más unidades, son las que corresponden al punto C, que son 140 unidades de trabajo. ¿Sí? El nuevo punto de equilibrio, con un salario de 15, está en el punto C. Entonces, la curva de demanda de largo plazo es la que corresponde a puntos como A y C. Fíjense que es más elástica, responde más. Ante la baja del salario no voy al punto B, voy a una cantidad mayor de horas de trabajo. La demanda es más elástica en el largo plazo, cuando puede variar el capital, ¿sí? Ya que obviamente puedo sustituir capital por trabajo, ¿no? Pues puedo sustituir factores, esa es la ventaja del largo plazo. Entonces, la conclusión que sacamos, cuando ambos factores son variables, la demanda del factor trabajo es más elástica. Lo que es esperable en que en el largo plazo sea más elástica la demanda de cualquier bien, por lo general, ¿no? En general estamos hablando en este caso de los factores de trabajo, de los factores de producción, la demanda es más elástica en el largo plazo, ¿sí? Cuando hay más tiempo para adaptarse al cambio en el precio del factor, en este caso. Bien. Importante acá, para este análisis, una recomendación obviamente, es entender, ¿sí?, que la cantidad de capital es un parámetro dentro de estas curvas de ingreso producto marginal de L, ¿sí? En cada una estamos suponiendo que a lo largo de todas estas curvas de demanda del factor trabajo, la cantidad de capital está fija, ¿sí? Por eso, al ser un parámetro, cuando varía la cantidad de capital, ¿sí?, estas curvas de demanda se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda, depende. Acá hacia la derecha, porque la cantidad de capital se incrementa en el largo plazo. Como respuesta a la caída del salario, la mayor cantidad
de trabajo incorporada y por lo tanto el aumento de la productividad marginal del capital. El aumento de la productividad del capital lleva a aumentar más el uso de capital, ¿sí? Ahora, el aumento de la productividad del capital hace que convenga contratar más trabajadores, porque cada trabajador también se vuelve más productivo. Y eso, el hecho de que cada trabajador, cada hora de trabajo se vuelva más productiva, es lo que explica el desplazamiento hacia la derecha de la curva de ingreso de producto marginal. Que a cada nivel de salario convenga contratar más horas de trabajo. Para cualquier salario, ahora el hecho de que cada hora de trabajo es más productiva hace que convenga contratar más trabajo. Por lo tanto, la demanda es mayor. ¿Sí? Para cualquier nivel de salario la demanda es mayor porque cada hora de trabajo es más productiva, porque cuenta con mayor cantidad de capital. ¿Alguna pregunta, Pablo, acá? Sí, hay una consulta de Juan Cruz que dice, profe, ¿esa curva de demanda podría no ser una recta? Ah, sí, 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 podría, no, sí, no tiene por qué ser una recta, mejor dicho. Acá lo estamos graficando de manera de línea recta por una cuestión pedagógica, pero no tiene por qué ser una línea recta. ¿Sí? No, es más bien, en la mayoría de los casos, muy difícil que sea una línea recta. Nosotros generalmente, lo mismo que las curvas de demanda, hasta ahora las graficamos de manera lineal, pero no tienen por qué ser así. Bien. Y no sé si me queda ver un tema más antes de la pausa. Sí, la curva de demanda de la industria, vamos a ver este tema, ¿sí? Antes de ir a la pausa, ¿sí? Vamos a ver un tema más. ¿Qué pasa con la curva de demanda de la industria? Nosotros hasta ahora estamos viendo la demanda del empresario, el punto de vista de la empresa. ¿Qué pasa con todo el sector? ¿Sí? Entonces, situación, fíjense, partimos de una situación inicial para la empresa. La empresa, ¿sí? El empresario a un salario de 15, observa ese salario, le conviene, de acuerdo a su curva de demanda, a la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Y al precio al cual puede vender el producto, le conviene contratar 100 horas de trabajo. Y está maximizando los beneficios de la contratación del factor trabajo. ¿Qué pasa si baja el salario? Nosotros partimos de esta situación de equilibrio y el salario es menor. Obviamente, como venimos viendo, a medida que si baja el salario, ahora, si partimos de una situación de equilibrio, ahora el ingreso adicional que le genera una unidad más de trabajo es mayor al costo de contratar una unidad más de trabajo. Entonces tiene incentivos a contratar más trabajo. Cada empresa de este sector, de esta industria, ¿sí? Tiende a contratar más trabajo, ¿sí? En principio la empresa, suponemos, ¿sí? Que pasa de contratar 100 a 150 horas de trabajo, cuando el salario baja a 10. Pero ¿qué pasa si esta no es la única empresa del sector que tiende a contratar más trabajo? ¿Qué pasa si todas las empresas del sector se comportan como esta empresa? ¿Sí? Todas aumentan en la demanda de trabajo para producir más del bien final. ¿Sí? ¿Mm? Por ahora, por ahora veamos qué pasa en el caso eh, qué pasa en este caso, ¿no? Si sumamos la demanda para representar la demanda de trabajo del mercado que hace toda la industria, sumamos horizontalmente todas las curvas de demanda que hace la empresa, ¿sí? El factor trabajo. Sumamos todas y representamos la curva de demanda del mercado, de este sector, ¿sí? Estas son las horas de trabajo contratadas por todo el sector, ¿sí? Pasamos de L0 a L2 cuando baja el salario de 15 a 10. Esto es con el precio del bien final fijo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si, dado que todas las empresas tienen incentivo a contratar más trabajo para producir más, esto hace bajar el precio del producto final? ¿Sí? Todas deciden aumentar, todas las empresas del sector, dado que el trabajo es más barato, es contratar más trabajo y producen más del bien final. ¿Qué pasa si todas al mismo tiempo deciden aumentar el nivel de producción, todas las empresas del sector,
y eso hace caer el precio del producto. ¿Qué pasaría si cae el precio del producto del bien final? ¿Sí? Porque de alguna manera trasladan la baja del salario a mayor producción, y la mayor producción, al expandir la producción y la demanda del trabajo, la demanda del producto final permanecer fija, hace caer el precio del producto final. ¿Qué pasa si cae el precio del producto final? ¿Sí? Se desplaza la curva de ingreso del producto marginal de ese, se desplaza, porque también es un parámetro el precio imaginemos que es una industria competitiva. El precio es a lo largo de esta curva de demanda, el precio del producto final también es un parámetro. Si cambiara el precio, esta curva de demanda del factor trabajo se desplazaría. ¿Sí? Si cambiara el precio, al cambiar el precio cambia la posición de la curva de demanda del factor trabajo. ¿Hacia dónde se desplaza? Si baja el precio, se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque para cada salario, ¿sí? Para cada nivel de salario ahora, para cualquier nivel de salario, los ingresos que genera contratar una unidad más del producto, ¿sí? Son menores, porque la cantidad adicional de producción que puede generar una unidad más de trabajo ahora la vendo a un precio más bajo. Entonces la demanda del factor trabajo se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Por ser menor, insisto, el ingreso adicional que genera cada unidad de factor trabajo. ¿Por qué es menor? Porque cae el precio del producto. Entonces, en este caso, la curva de demanda del factor trabajo se desplaza hacia la izquierda. Entonces, cada empresa, en lugar de contratar 150 unidades de trabajo, ¿sí? Que esa sería la demanda del factor trabajo si el precio del producto final no variara, ahora la demanda va a terminar siendo de 120 horas de trabajo. Demanda menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, que la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la izquierda porque cada unidad adicional de trabajo genera menos ingresos, que cae el precio del producto final de la empresa. ¿Por qué? Porque todas las empresas vuelcan mayor producción al mercado. Al no modificarse, suponer que no se modifica la demanda del bien final, la mayor oferta se cae el precio del producto final. La caída en el precio del producto final afecta a la demanda de factor trabajo, porque cada unidad adicional de trabajo va a generar menos de ingresos para el empresario, ¿sí? Porque cada unidad de producto final que produce la hora de trabajo adicional genera menos ingresos porque se puede vender ese producto a menor precio, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar la demanda de trabajo? La curva de demanda de la industria ahora va a ser esta línea del punto. Fíjense que partimos de este punto inicial, el mismo punto inicial, pero la demanda no va a ir a L2. Eso sería si no cambia el precio del producto final. Pero como se reduce el precio del producto final, ¿sí? El empresario, cada empresario de esta industria, de este sector, va a tener incentivos a contratar menos horas de trabajo, no 150 años, sino 120. Todos tienen incentivos a contratar menos en relación a qué? En relación a la situación donde no cambiara el precio del producto final, ¿sí? Menos en relación, que sería la línea celeste clarita. Esa sería la situación donde no cambia el precio del producto final en esta industria. ¿Eh? Ahora, este punto es precisamente el punto que se da en la realidad, porque al ofrecer mucho más, al volcar mucha más producción, ¿sí? Al mercado, hace caer el precio del producto. La caída en el precio del producto impacta sobre la demanda del factor trabajo, como vemos en el gráfico de la izquierda. La menor demanda del factor trabajo hace que a un salario de 10, cuando se reduce en 10, la contratación de factor trabajo sea menor. La curva de demanda de la industria es menos elástica cuando se produce
cuando cuando la industria se expande al mismo tiempo, todas las empresas al mismo tiempo, y hace caer el precio hace caer el precio del producto. ¿Tiene alguna pregunta ahí, Pablo? No, no, ninguna. Ninguna. ¿Se entendió? Bueno, esto es la diferencia entre, es trasladar la curva de demanda de cada empresa a la curva de demanda de todo el mercado. Hay que tener en cuenta, acá es fundamental entender que estas curvas de demanda de cada empresa tienen parámetros, ¿sí? Así como en la curva de demanda del producto final, nosotros suponíamos constante y el ingreso de los consumidores, suponíamos constante los precios de los bienes relacionados, los gustos de los consumidores. Acá también estamos suponiendo que a lo largo de cada una de estas demandas del factor se mantienen constantes la cantidad de capital, la cantidad del resto de los factores, y también el precio del producto final, ¿sí? Que este factor ayuda a producir. Cuando se modifica cualquiera de esos parámetros, cambia la posición, se desplaza la curva de demanda del factor trabajo, ¿sí? Y eso influye sobre el resultado, sobre el equilibrio final, ¿sí? Sobre la cantidad de horas de trabajo, cantidad del factor que se contratan, ¿sí? Que se deciden contratar. Daniel, acá hay una consulta de Lucía que dice, ¿podrías repetir eso de la elasticidad? Eso lo dije antes, ¿no? Antes dije lo de en este caso, ¿cuándo dije lo de la elasticidad? Me parece lo de la elasticidad lo Sí. dije antes Sí, sí, dice, sí, lo dijiste en la antes. diapositiva anterior, Sí, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿estás hablando, Lucía? Sí, sí, ahí sí. pone que sí. Bien, acá. Sí. Acá, fíjense, esto es lo que decíamos hoy. Si no, nosotros en el corto plazo, al bajar el salario de 20 a 15, tuviésemos en el corto plazo la demanda para esta empresa representativa, para el empresario, la demanda de factor trabajo iría de 100 al punto B, digamos 120. ¿Sí? Pero al ser el largo plazo, variar también la cantidad de capital, ¿sí? Al variar la cantidad de capital, aumenta la productividad del factor trabajo. Este aumento de la productividad del factor trabajo hace que los ingresos que generan cada unidad adicional de trabajo sean mayores, ¿sí? Por lo tanto, para cada nivel de salario voy a tener mayores ingresos generados por cada unidad de trabajo que contrato. Por eso la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Con mayor cantidad de capital, tengo mayor productividad del factor trabajo, por lo tanto, por cada unidad adicional contratada tengo mayor ingreso, ¿sí? Por eso está desplazada hacia la derecha. Entonces, en lugar de contratar la cantidad de trabajo, punto B, le conviene al empresario, en el nuevo punto, la nueva demanda se iguala con 15 para una cantidad de horas de trabajo de 140. Entonces, en el largo plazo, está representado por los puntos A y C. Los puntos A y C representan la curva de demanda de largo plazo de TL, ¿sí? Entonces, la demanda del factor trabajo es más elástica en el largo plazo, ¿sí? Más elástica quiere decir que ante una baja en el precio del factor, la cantidad responde más que en el corto plazo. En el corto plazo estaríamos contratando la cantidad B, en el largo plazo estamos contratando la cantidad C, que es mayor cantidad de horas de trabajo. ¿Está bien? Era lo que decíamos. La demanda es más elástica en el largo plazo, cuando todos los factores pueden variar. ¿Bien? Bueno, Bien, si no hay preguntas, hacemos una pausa. Me parece que es un buen momento para hacer una pausa, ¿no? dale, son 8 menos 10. 8 menos 10, sí, 8 menos 10, sí, y 51 tengo yo, ¿sí? En 10 minutos volvemos, ¿está bien? Buenísimo. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, vamos, ¿sí? Vamos para seguir. Dale.
Bien, bueno, vamos al segundo bloque para terminar con mercado de factores. Eh, Les comparto de vuelta pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo de oferta de factores, en este caso la oferta del factor trabajo. ¿Sí? Eh, en general, la oferta de los factores, la cantidad ofrecida, suele tener una relación positiva con la remuneración al factor. Es decir, suele haber una asociación positiva entre la cantidad, el precio que tiene el factor y la cantidad ofrecida, como en general ocurre con la mayoría de los bienes. ¿Sí? Pero en el caso de la particularidad en la oferta del factor trabajo, que la oferta está determinada por los trabajadores. ¿Sí? Los trabajadores maximizan la utilidad y deciden en función de la maximización de utilidad la cantidad de horas de trabajo que ofrecen en el mercado. Entonces, en algunos casos, ¿sí? En determinadas circunstancias, la curva de oferta de trabajo puede tener pendiente negativa. Es decir, a partir de cierto salario, las personas pueden decidir trabajar menos. Entonces, puede ocurrir que se dé una situación como la mostrada en el gráfico. ¿Sí? La curva de oferta a ciertos niveles de salario se incrementa las horas de trabajo que se eligen trabajar por día. A medida que se incrementa el salario, se ofrece una mayor cantidad de trabajo, se decide trabajar más, pero a cierto nivel salarial decido reducir la cantidad de horas de trabajo trabajadas, ¿sí? La cantidad de horas de trabajo ofrecidas. Vamos a tratar de explicar esta curva de oferta que se llama doblada hacia atrás, ¿sí? Que tiene una porción dependiente negativa. ¿Sí? Vamos a suponer que las horas del trabajo, vamos a analizar las horas de trabajo que se ofrecen al día, se pueden dividir entre trabajo y ocio. Obviamente el trabajo cuesta sacrificio, el ocio es todo, vamos a definir todo lo que no es trabajo, ¿sí? Cantidad de horas que uno no trabaja, descansa, ¿sí? Duerme, disfruta, ¿sí? Em, Ahí en el libro dice, en un momento como que es el trabajo en casa, ¿sí? Muchas veces no es tan placentero el trabajo dentro de una casa, ¿sí? Estuvieron en Pero cuarentena ellos. sí, sí, sí. Es gracioso, lo sé, ahora no lo tengo a mano, pero si ustedes lo leen con atención, como que ocio es parte también del trabajo, no del trabajo formal, sino del trabajo que se hace las tareas domésticas, digamos que no. Bueno, es algo abiertamente discutible, ¿sí? Pero bueno, eh, la cuestión es que, bueno, supuesto las personas eligen esas 24 horas, la dividen entre trabajo y ocio. Y supuesto también, que es un supuesto bastante fuerte, ¿no? Porque no siempre se puede elegir la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Las personas eligen la cantidad de horas a trabajar. Y el salario se puede interpretar como el precio del ocio, el precio del tiempo de ocio. Obviamente, el costo de oportunidad del ocio es lo que yo dejo de ganar, el dinero que dejo de ganar por no trabajar, ¿sí? Eh, Bien. Supongamos, vamos a analizar esta cuestión con un efecto, con las mismos instrumentales que usábamos en teoría del consumidor. ¿Sí? Vamos a ver un efecto sustitución y un efecto ingreso. Obviamente, el efecto de sustitución, ¿cuál es? Que cuando se me encarece el ocio, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se encarece el ocio. Cuando el salario se incrementa, ¿sí? Se encarece el ocio. Es más caro tomar tiempo de ocio porque es más lo que dejo de ganar. Aumenta el precio relativo del ocio. ¿Sí? Pero por otro lado, cuando se incrementa el salario, tengo más ingreso. Puedo comprar más bienes. Entre ellos, puedo comprar más ocio. ¿Bien? ¿Cómo juegan el efecto ingreso y el efecto sustitución en la oferta de trabajo?
en la relación trabajo-ocio. Entonces, eso es lo que vamos a analizar con el instrumental que hemos visto. Póngase, divido la cantidad de horas de trabajo al día, fíjense en horas de ocio, la mayor cantidad de horas de ocio que puedo tener al día es 24. ¿Sí? Si tengo 24 horas de ocio, no hago nada, obviamente el ingreso es 0. ¿Sí? El ingreso está graficado en el eje vertical. Con 24 horas de ocio, el ingreso es 0. Si trabajo algo, quiere decir que tengo menos horas de ocio, el ingreso va creciendo. ¿A qué nivel crece? Al nivel que suponemos acá, con un salario de 10 pesos por hora, cada hora de trabajo, ¿sí? Cada hora que no tengo de ocio y dedico al trabajo significa 10 pesos más. ¿Sí? En el extremo, si yo decidiese trabajar las 24 horas del día, tendría 0 de ocio, ¿sí? Y 240 pesos de ingresos. Entonces, esta es la relación entre ingreso, la cantidad de ingreso que puedo tener y la cantidad de horas de ocio. ¿Sí? La restricción presupuestaria vendría a ser a un salario de 10 pesos la hora. ¿Sí? Esto es lo que yo puedo elegir. Esto es lo que está disponible para mí. Un salario de 10 pesos la hora, yo puedo elegir trabajar todo el día, ¿sí? Matarme trabajando, no descansar, 240 pesos. ¿Sí? O elegir una combinación de horas de trabajo. Si decido trabajar 12 horas, voy a estar en un punto como este, ¿no? Sí, en el medio acá más o menos, con 120 pesos de ingreso y 12 horas de ocio. 12 horas de trabajo, obviamente, el complemento de 24. Bien, ahora, sigamos con el análisis. ¿Qué pasa si estamos en el punto A? Obviamente hay una curva de indiferencia. Indiferencia es entre ingreso que se genera trabajando y el ocio. Supongamos que esa es la curva de indiferencia que representamos ahí. La tangencia de la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria, como habíamos visto, determina en este caso el punto A. En el punto A, el individuo trabajador va a estar dispuesto a trabajar 8 horas, ¿sí? Son 16 horas de ocio en el punto A, entonces trabaja 24 menos 16, trabaja 8 horas, ¿sí? Con un salario de 10, por hora gana 80 pesos. Inicialmente ese es el punto que elige esta persona, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si se triplica el salario? Si el salario en lugar de 10 pasa a ser 30. Obviamente lo primero que tenemos que ver es que cambia la restricción presupuestaria. Este punto no cambia, el punto de intersección perdón, este punto si no lo señalo, pensémoslo antes. Este punto no cambia porque si tiene 24 horas de ocio y no trabaja nada, el ingreso es 0. Pero el punto extremo, el punto en que si decide trabajar las 24 horas, ahora en lugar de 240 pesos, tendría 30 por 24, que es 720 pesos de ingresos. La nueva recta presupuestaria, ¿sí?, está representada ahora por RQ, la que están viendo ahora. Bien, entonces suponemos que el individuo ahora con esta nueva elección, ¿sí?, de acuerdo a sus preferencias, esta es la cantidad de horas de trabajo, esta relación entre ingresos y ocio, tiene una preferencia, ¿sí?, mostrada por esta curva de indiferencia que determina en la tangencia que elija el punto B. El individuo, si le triplicaran el salario, ¿qué haría? Aumentaría la cantidad de horas de ocio, ¿sí?, y decidiría cuánto. Trabajar solo 5 horas, fíjense, 24 menos 19. ¿Tá? Trabaja menos. Está maximizando la utilidad en B con 5 horas de trabajo y un salario de 5 por 30 de 150. ¿Vamos? ¿Sí?
Entonces, ahora el punto es distinguir entre el efecto ingreso y el efecto sustitución. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos en teoría del consumidor? Desplazamos, hacemos una variación compensada del ingreso, desplazamos la nueva recta presupuestaria al salario de 30 hasta hacer la tangente con la curva de indiferencia original. ¿Sí? Desplazamos esta recta presupuestaria hasta que se hace tangente con la curva de indiferencia original. ¿Sí? De esa manera eliminamos el efecto ingreso. Hacemos eso, vamos al punto C, si eliminamos el efecto ingreso. Y en el punto C el individuo estaría trabajando 12 horas. ¿Está bien? 12 horas de trabajo. El efecto sustitución, ¿cuál sería en este caso? ¿Sí? Entonces, el punto C muestra solo el efecto sustitución. Si se encareciese el ocio, el individuo disminuiría la cantidad de horas de ocio, es decir, trabajaría 4 horas más. ¿Sí? Disminuye las horas de ocio de 16 a 12. ¿Por qué? Porque el ocio se hace más caro, porque subió el salario, se triplicó el salario. Eso sería lo que muestra el efecto sustitución. Un encarecimiento de ocio, por lo tanto menos ocio, más trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿El efecto ingreso de cuánto es? El efecto ingreso es entre el punto C y el punto B. El efecto ingreso dice que por triplicarse el trabajo, el individuo elegiría 7 horas más de ocio. Compraría más ocio en 7 horas. Fíjense que en este caso, la suma de los dos efectos hacen que, lógicamente, elija el individuo trabajar más, por algo va al punto B. El efecto ingreso es de 7 horas más de trabajo. El efecto sustitución es de 4 horas más de trabajo. ¿Cuál sería el efecto neto? ¿Sí? Perdón, el efecto ingreso es de 7 horas más de ocio. Dije mal, creo. El efecto ingreso es de 7 horas más de ocio, entre el punto C y el punto B. El efecto sustitución es de 4 horas menos de ocio. Entonces el neto sería 3 horas más de ocio. ¿Sí? Se reducen las horas de trabajo, porque son 3 horas más de ocio. Por algo va al punto B. Entonces, aumenta el salario y se reducen las horas de trabajo. Eso sería lo que explica la curva de trabajo doblada hacia atrás. El hecho de que cierto nivel de salario, cierto nivel de ingreso, el individuo elegiría comprar más ocio, no trabajar más. El efecto ingreso supera el efecto sustitución. Por el efecto sustitución, el individuo elegiría trabajar más, porque el ocio se vuelve más caro. Pero por el efecto ingreso, el individuo elige trabajar menos, porque aumenta mucho su ingreso, cierto nivel de ingreso, decide comprar más ocio. ¿Está bien? ¿Alguna consulta ahí, Pablo? No, hasta ahora todo bien. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Esto es una explicación de por qué a ciertos niveles de ingreso puede disminuir la cantidad de trabajo ofrecido. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando hay monopsonio? Acá monopsonio, lo define, creo que es en el capítulo 10, es una situación extrema donde hay un solo comprador del factor de producción. Es un caso muy extremo porque es muy raro que haya un solo comprador del factor trabajo. ¿Sí? Actualmente en los libros de texto se mencionaba el ejemplo del pueblo minero, ¿no, Pablo? Siempre en los libros de texto, un pueblo alejado, donde hay poca movilidad de trabajo, donde las personas que viven en ese pueblo están poco dispuestas a movilizarse y casi todo fuente de empleo eh, depende de esa mina, de esa explotación minera. Entonces hay cierto poder de monopsonio porque el único demandante del factor trabajo sería esa explotación minera, ¿no? Entonces, monopsonio es el caso extremo donde hay un solo comprador, un solo demandante del factor trabajo. En general se ven oligopsonios, que es pocos compradores de un solo factor de producción. En este caso, pocas empresas que demandan, por ejemplo, pocas empresas automotrices que demandan neumáticos.
¿sí? Está concentrada la demanda de neumáticos porque el sector automotriz está concentrado, está en pocas manos. Pasa con otros insumos en la producción, pocos demandantes y muchos oferentes, muchas pequeñas empresas que producen un mismo bien y venden para un mercado concentrado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay poder de mercado? Cuando la demanda de factor está concentrada. Nosotros habíamos visto que en un mercado competitivo de factores, el gasto medio, ¿sí? El gasto medio está determinado por la curva de oferta, es igual al gasto marginal, ¿sí? Puede demandar todo lo que quiera a un mismo precio. Nosotros decíamos hoy, en un mercado competitivo, si es la empresa que demanda el factor es uno más entre muchas, puede demandar todo lo que quiera del factor al mismo precio. Entonces el precio, que es igual al gasto medio, es igual al gasto marginal. Pero en el caso del monopsonio hay un solo comprador. Por lo tanto, en el extremo de un solo comprador que enfrenta la curva de oferta de todo el mercado, ¿sí? Si suponemos que la curva de oferta de todo el mercado tiene pendiente positiva, cuando demanda una unidad más del factor, tiene que pagar un precio más alto por ese factor. Y no solo por esa última unidad que incorpora, sino también por todas las demás. Acá tenemos graficada la situación en donde hay un solo demandante del factor trabajo, ¿sí? La curva de oferta tiene pendiente positiva porque enfrenta la curva de oferta del mercado. Entonces, si quiere contratar más horas de trabajo, a medida que contrata más horas de trabajo, tiene que pagar un salario más alto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué efectos tiene sobre el gasto marginal? El gasto marginal ya no es igual al gasto medio. ¿Por qué? Comprando una unidad más, no solo aumenta el precio de la última. Acá les puse una tablita para entender esto. Fíjense. Imaginemos que está contratando 8 horas de trabajo. Decide contratar una novena. El salario aumenta. Como vemos, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Entonces, el salario que tiene que pagar pasa de 8 a 9 pesos. No le puse el signo pesos, pero en pesos. Entonces, el gasto total, ¿sí? El gasto total aumenta ¿de cuánto? El gasto total, cuando contrataba 8 unidades de trabajo, era de 8 pesos. Entonces gastaba 64 pesos. Ahora, si contrata una novena unidad, tiene que pagar 9 pesos, ¿sí? 81. Entonces, el gasto total es de 81. ¿Por qué es de 81? Porque tiene que pagar 9 pesos por 9 unidades contratadas. Entonces, el gasto marginal es la diferencia entre el gasto total, el nuevo gasto total y el gasto total anterior, es de 17. ¿De dónde sale ese gasto marginal de 17? De 9 pesos que gasta por la novena unidad, más un peso adicional que le tiene que pagar a las otras 8 unidades que estaba contratado. Que contrataba 8 pesos, pero ahora tiene que pagar 9 pesos, un peso más a cada una de esas 8. Entonces es de 9 más 8. 9 más 8 es 17. ¿Sí? Entonces el gasto marginal, acá lo importante es entender que el gasto marginal es mayor al salario. ¿Sí? El gasto marginal es de 17 y el salario es de 9. ¿Sí? Entonces, el gasto marginal ya no es igual al salario, es mayor. Entonces, la curva de gasto marginal va a estar por encima, ¿sí? Gasto marginal va a estar por encima del gasto medio, la curva de gasto marginal va a tener esta forma, estar por encima de la curva de oferta, ¿está bien? Entonces, un empresario monopsonista, ¿qué es lo que va a tener en cuenta cuando va a decidir adquirir el factor? Del lado del gasto, ya no vamos a poner el salario. Pondríamos el salario si fuera un empresario competitivo en la demanda del factor, si fuera uno más entre muchos que demandan el factor y no tiene influencia sobre el factor. Pero en este caso, como es un monopsonio, enfrenta la curva de oferta del mercado y por cada unidad adicional que adquiere el factor, tiene que pagar un precio más alto. Entonces, cuando decide contratar una unidad más de trabajo, la variable de decisión por el lado del costo va a ser el gasto marginal. Entonces, la condición de equilibrio va a ser que el gasto marginal es igual al ingreso del producto marginal.
es igual a la demanda, ¿sí? Entonces, tenemos la curva de demanda y la condición que en equilibrio en la demanda del factor va a igualar la demanda con el gasto marginal. Entonces, el monoopsonista va a contratar L asterisco unidades del factor trabajo. Ahora, hasta ese punto le va a convenir contratar? No le va a convenir contratar más de L asterisco unidades porque el gasto marginal, el gasto adicional por contratar una unidad más está por encima de sus ingresos. Ahora, ¿cuánto le va a pagar al factor? ¿Cuánto le paga el factor? El factor le va a pagar la cantidad mínima necesaria para que el factor esté dispuesto a ofrecerse en el mercado, que es W, sobre la curva de oferta. L asterisco unidades, que es la demanda de equilibrio para el monoopsonista, se ofrece en el mercado a W asterisco cada unidad, el salario W asterisco. Entonces, contrata L asterisco al salario W asterisco. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta ahí, Pablo? No, solo para agregar que es como el equivalente al monopolio, pero en el mercado de productos. O sea, como tiene la misma Claro, lógica de separación entre el gasto marginal y el gasto medio. Acá claro. Facundo consulta qué es BM. BM es el valor marginal. A ver, es en términos generales, ¿sí? El ingreso adicional o el valor o ingreso como sinónimos adicional que genera una unidad más del factor, contratar una unidad más del factor. ¿Bien? Valor marginal lo vamos a llamar independientemente que sea un mercado de competencia perfecta en el mercado de productos o un mercado monopolístico. El término general que usamos al ingreso adicional que genera contratar una unidad más del factor. Ingreso, por supuesto, el valor que le genera a la empresa. Trata el factor. ¿Bien, Facundo? Eso es valor. ¿Mm? Por eso establece la demanda, porque en función, de acuerdo a eh, cada nivel, a cada salario, ¿cómo voy a determinar la demanda, el factor? De acuerdo a el ingreso adicional que genere esa unidad adicional. Entonces, esta representa, la curva celeste representa la demanda. ¿A qué se tiene que igualar? El ingreso, ese valor marginal que genera el factor, se tiene que igualar al gasto marginal. ¿Cuánto me cuesta contratar una unidad adicional? Esa va a ser la condición de equilibrio. Por eso el monoopsonista contrata L asterisco unidades del factor trabajo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se compara con el equilibrio competitivo? El equilibrio competitivo, ¿dónde contrataría? Donde ese valor del producto marginal es igual al precio del producto. ¿El precio del producto dónde está? El precio del factor, perdón, ¿dónde está? Sobre la curva de oferta. El equilibrio competitivo contrataría en el punto C, donde el precio del factor, ¿sí? El salario en este caso, ¿sí? Sobre la curva de oferta es igual a la demanda. Entonces el monoopsonista contrata menos del factor que en un mercado competitivo, ¿sí? Y paga un salario menor. ¿Sí? Un opcionista contrata menos trabajo y a un salario más bajo. Creo que el texto no habla de explotación monoxónica, pero fíjense, al nivel que contrata el monoopsonista L asterisco unidades de trabajo, el monoopsonista le paga W asterisco. Pero ¿cuánto le genera la hora adicional de trabajo al monoopsonista, al empresario, a este nivel de unidades contratadas? Le genera esto, le genera valor marginal, la curva de demanda, lo que indica la curva de demanda. La hora adicional de trabajo le está generando esta cantidad de ingresos, pero solamente le paga el salario de mercado, que es W asterisco. A esa diferencia, algunos textos llaman explotación monopsonística, ¿sí? O monopsónica.
comparado con la competencia perfecta, si seguimos también con la analogía con el monopolio, Pablo, ¿sí? Es decir, en este caso, el monopsonista contrata menos de factor trabajo y paga un salario más bajo en relación a la competencia perfecta, ¿sí? Y eso le El genera la hecho que hay. explotación. Claro, y eso es lo que genera la explotación que mencionábamos recién, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende este poder monopsónico? ¿Sí? Y acá pusimos dos gráficos. Así como el poder de monopolio, si seguimos con la analogía, depende de la elasticidad de la curva de demanda, ¿se acuerdan cuando analizábamos monopolio? Decíamos, cuanto más inelástica es la curva de demanda, mayor es el poder del monopolio. El monopolista tiene un límite a su poder que está dado por la elasticidad de la demanda, cómo responden los consumidores al aumento de los precios, ¿sí? Si la demanda, recuerden, si la demanda era del consumidor final, el monopolista no tenía mucho poder de mercado. En cambio, si la demanda era muy inelástica, había más poder por parte del monopolio. En el caso del monopsonio ocurre algo similar también. Fíjense que los dos gráficos en lo que varían es en la elasticidad de la oferta. La oferta es más elástica. El gráfico de la izquierda, ven a la izquierda, ¿sí? La cantidad de factor trabajo, ahí se borró, bueno, pero en el eje horizontal no lo puse ahí, pero es cantidad de horas de trabajo, ¿sí? No sé por qué no apareció, ahí está, cantidad del factor, ¿sí? La curva de oferta es más elástica en el gráfico de la izquierda que en el gráfico de la derecha, ¿sí? En un mercado competitivo, el precio del factor y el valor del producto marginal son iguales, ¿sí? Si el precio del factor coincide con el valor del producto marginal. Se le paga al factor, ¿qué quiere decir esto? Que se le paga al factor el ingreso que genera al productor. Se le paga lo mismo, un equivalente al ingreso que genera al productor. Acá. En monopsonio no pasa lo mismo. Con el monopsonio, el valor del producto marginal, como decíamos antes, es mayor al precio que se le paga, la remuneración al factor. Porque fíjense en este gráfico de la izquierda, la cantidad, acá abrimos la cantidad contratada de cualquier factor, ¿no? Veníamos hablando de trabajo, pero acá para cualquier factor de producción, fíjense, el precio que se le paga al factor, que es P asterisco, está por debajo del valor marginal. Este valor marginal está indicando los ingresos que le genera al productor cada unidad contratada del factor. El ingreso que le genera al empresario está por encima de la remuneración al factor. ¿Está? Eso ocurre cuando hay poder de monopsonio u oligopsonio, ¿sí? Y por otra parte, ese poder de monopsonio, ¿sí?, depende de la elasticidad precio de la oferta del factor. Cuanto más inelástica sea la oferta del factor, ¿sí?, mayor va a ser el poder de monopsonio. Y esto va a depender de la elasticidad precio de la oferta de mercado, cuando hay varios demandantes, ¿sí? Ese es el límite, ¿sí?, del poder de monopsonio, de la cantidad de compradores. Obviamente, cuanto menor sea la cantidad de compradores del factor, mayor va a ser el poder de oligopsonio, porque más probable es que se pongan de acuerdo, ¿sí? Y bueno, obviamente la interacción entre los mismos. Si hay competencia por la demanda del factor o no hay competencia, ¿sí? Entonces, eso va a determinar también que se pongan de acuerdo, ¿no?, para fijar los precios a los vendedores, ¿no? Es decir, que haya abuso de poder de mercado por unas pocas empresas, digamos, del sector automotriz o cualquier otro sector concentrado, que se abastecen de una gran cantidad de pequeñas empresas. El poder de monopsonio, el poder que tienen para pagarle un precio inferior al valor que le generan a la empresa grande, va a depender de la elasticidad de la oferta. Fíjense que cuando más inelástica es, acá en el gráfico de la derecha,
la diferencia entre el valor marginal, el valor que le generan a la empresa, al demandante, el factor, y el precio o la remuneración al factor, es más grande, cuando la demanda es más inelástica. Entonces, el poder de monopsonio depende de la elasticidad de la elasticidad de la oferta, y como el poder de monopolio depende de la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? No sé si fui muy rápido. ¿Sí? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Alguna consulta? No, hasta ahora ninguna, Daniel. Hasta ahora ninguna. Cualquier cosa, después volvemos sobre algunos de los análisis que hemos hecho. Me queda analizar un tema. Es el costo social del monopsonio. ¿Sí? Así como analizamos el costo social del monopolio, un análisis similar, también tiene muchas similitudes, es analizar qué costo social tiene el poder de monopsonio, qué costo tiene para la sociedad. Monopsonio, como vimos hasta ahora en una de las diapositivas anteriores, hacen que las cantidades contratadas del factor, ¿sí?, y el precio, la remuneración al factor sea más baja. Es decir, contrata menos en relación a una situación competitiva, contrata menos y paga salarios más bajos o remuneraciones más bajos a cualquier tipo de factor. ¿Sí? Cualquier tipo de factor, o puede ser un producto intermedio, porque recién hablábamos de pocas empresas que demandan un factor, ¿no, Pablo? Entonces podíamos pensar en empresas grandes que demandan insumos intermedios a empresas chicas. También podemos pensar no solo en factores de producción, sino también en un producto intermedio que es usado por grandes empresas, en un sector concentrado de grandes empresas, pocos compradores que se abastecen de muchos vendedores pequeños que abastecen un insumo intermedio, ¿no? Entonces, en eso también podemos pensar, no solamente un insumo como puede ser el trabajo o el capital, sino también bienes intermedios. Se puede pensar de esa manera este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el monopsonio al bienestar agregado? Si lo hacemos del mismo punto de vista con el uso del instrumental de los excedentes. ¿Cómo varía el excedente si se pasa? Vamos a analizar, comparar una situación en un equilibrio competitivo en el mercado de factores, un equilibrio extremo de monopsonio donde hay un solo comprador. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Acá está graficado lo mismo que veíamos antes. En una situación de monopsonio, ¿qué tenemos? El monopsonista es el único comprador del factor, igual en la situación de equilibrio el gasto marginal con el valor marginal. ¿Sí? El gasto marginal, recordemos, es el costo adicional para el monopsonista de incorporar una unidad más del factor. ¿Sí? Y el valor marginal le representa para este monopsonista, empresario monopsonista, el ingreso adicional que le genera contratar una unidad más del factor. El equilibrio se da ahí, pero el empresario monopsonista le va a ofrecer, le va a pagar al factor en la cantidad que esté de acuerdo a la curva de oferta. Es decir, la cantidad QM, ¿sí?, del factor está disponible en el mercado al precio PM. Entonces, el empresario monopsonista contrata QM unidades del factor al precio PM. ¿Estamos? ¿Sí? Yo como repaso en dónde estábamos en la situación de equilibrio del monopsonista. Habíamos visto que en un caso de un mercado competitivo iguala el precio del factor al valor marginal. El precio del factor está dado por la curva de oferta, así como el precio del bien final está dado por la curva de demanda. Entonces, en un equilibrio competitivo, lo mismo que decíamos antes, se contrata más del factor y se le paga más al factor. Al factor se le paga el valor marginal, ¿sí?, el ingreso adicional que le genera al empresario. ¿No? ¿Qué pasa si pasamos del equilibrio competitivo, donde se contratan QC, unidades del factor, PC, al equilibrio del monopsonio, donde se contratan una menor cantidad, QM, y se le paga menos? Por un lado, ¿sí?, ¿qué pasa desde el punto de vista de los vendedores del factor? Venden menos, ¿sí?
venden menos, porque antes los oferentes del factor, ¿sí? O de este bien intermedio, vendían QC, ahora venden QM, y se pierden un excedente. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a vender el factor a este precio y lo vendían a PC, ¿está bien? Eso le generaba todo el excedente de ese triángulo, ¿estamos? ¿Sí? Quiero sacar ahora el puntero láser, ahí va. ¿Sí? Entonces, ese triángulo C significa una pérdida de excedente para los vendedores, para los oferentes del factor, porque pierden ese excedente porque esa cantidad ya no se vende menos, y esa cantidad que se deja de vender generaba un excedente por la diferencia entre el precio PC y el precio al cual estaban dispuestos a ofrecer el factor que es la curva de oferta. Y por otro lado, los que siguen vendiendo el factor, los que siguen vendiendo QM unidades, antes recibían un precio P sub C y ahora reciben un precio PM. Entonces pierden también A. ¿Sí? Los vendedores, desde el punto de vista de los vendedores, también pierden A, porque la cantidad QM que la vendían al precio PC, el precio competitivo, ahora lo venden a un precio menor. Entonces pierden también por ese lado. Los vendedores pierden el área A más el área C. Entonces la variación del excedente de los vendedores es menos A menos C. ¿Estamos bien hasta acá? Pablo, ¿alguna consulta ahí? No, no, ninguna, Daniel. No. Bien. Entonces, eso es lo que pierden los vendedores por pasar de un equilibrio competitivo al equilibrio monopsónico. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa del lado de los compradores? Del lado del monopsonio, del empresario monopsonista. El empresario monopsonista también se pierde por el lado de los compradores, porque los compradores se compra menos, se transa menos, así como se vende menos, se compra menos. Antes se vendía QC, ahora QM. Y todo este triángulo que está acá, que es el triángulo B, ¿sí? Fíjense, se estaba dispuesto a demandar, a pagar, ¿sí? Lo que indica el valor marginal, ¿sí? Por curva de demanda indicaba que el empresario está dispuesto a pagar este precio, pero se pagaba PC. Entonces, del lado de la demanda, del lado de los compradores, se pierde este excedente B. ¿Por qué se pierde? Porque se produce menos, se demanda menos del factor, ¿sí? Ahora, los compradores ganan por otro lado, porque ahora pagan un precio más bajo, ¿sí? Entonces la cantidad QM, ahora en lugar de pagar P sub C, pagan PM, pagan menos, la consiguen a un precio más barato. Entonces eso es una ganancia por el lado de los compradores. Los compradores ganan el área y pierden el área C, del lado de los compradores, del lado del empresario que demanda el factor de producción. Entonces si sumamos ambos, A se elimina porque lo que pierden los vendedores lo ganan los compradores. Perdón, está mal esto. Tengo que corregir acá. ¿Sí? Es B. Perdón, un segundo. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí va. Estaba mal acá. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Pablo. Ganan A, ¿sí? Ganan A, pero pierden B. ¿Sí? Ganan A, ¿por qué? Porque la cantidad QM que pagaban el precio PC, ahora pagan un precio más barato. Eso es una ganancia para los compradores. ¿Sí? Es una transferencia de ingreso de los vendedores a los compradores. Esto es parte del poder monopsónico, significa una transferencia. Así que antes veíamos parte del excedente consumidor que iba de los consumidores al monopolista, ahora vemos una parte de los ingresos, ¿sí? Del excedente que va de los vendedores al comprador, al único comprador. Esa es parte de lo que genera el poder de monopsonio, ¿sí? Que el monopsonista se apropia de una parte del excedente de los vendedores. En este caso, siguiendo con el ejemplo que veíamos antes, los
compradores concentrados o un solo comprador concentrado que se apropia del excedente de las empresas chicas que lo abastecen. ¿Sí? O en el pueblo minero, si vamos al ejemplo del pueblo minero, la mina, los dueños de la explotación minera se quedan con parte del excedente de los trabajadores, ¿sí? Si hablamos del factor trabajo. ¿Sí? Entonces, A es una transferencia de excedente de los vendedores al comprador. Y B y C es la pérdida social neta y la pérdida recuperable de eficiencia. ¿Por qué? Porque se contrata menos del factor de producción. Y ese factor de producción, esa cantidad que se transaba en el mercado, ¿sí? generaba excedentes sociales, ¿sí? Porque esos triángulos B y C se pierden, no es que se transfieren, como decíamos, como era el caso del rectángulo A, se pierden, es algo que costo social neto por tener un monoxonio en lugar de tener un equilibrio competitivo en el mercado de factores. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí? Hasta ahí llegaría con este análisis. No quise agregar más temas porque ya me parece con esto bastante, dado el calendario apretado que tenemos. Cualquier cosa repasamos alguno de los temas. ¿Hay alguna pregunta, Sí, Pablo? sí, acá Juan Bautista pregunta, ¿rentas económicas y sindicatos no lo vemos? No, no lo vemos. No, no lo vemos, Juan Bautista. No. Y hasta acá entraría Decidir, en el parcial, ¿no? Sí. claro, exactamente también hay que saber que hasta acá entra, hasta esto, lo que vimos hoy, entra para el parcial del 24. ¿Sí? Los temas que voy a dar la semana que viene no entran en el parcial, van a entrar en el coloquio. ¿Bien? Para que ustedes se vayan preparando para el parcial. ¿Sí? Después ustedes, Pablo, le van a aclarar lo que entra en teoría. ¿Bien? En la En práctica, sí. la práctica, perdón. ¿Sí? Pues lo aclaran bien. ¿Alguna otra consulta, Pablo? Eh, Acá Juan Cruz dice, profe, ¿qué se podría tomar de equilibrio de Nash o Cournot en el parcial? Solo teórico, ¿no? Sí, yo no sé si han visto, sí, es un concepto teórico. En la práctica analizan el equilibrio, pero Nash es un concepto, no Nash es equilibrio, explicar qué significa ese equilibrio. Yo puedo hacer perfectamente, sí, una pregunta de teoría, ¿sí? Para complementar esa respuesta, Daniel, para decirle a Juan Cruz, en la práctica podría haber algún ejercicio como vimos la semana pasada, el práctico 7, donde teníamos la matriz de pagos y el objetivo del ejercicio es encontrar el o los equilibrios de Nash. Eso hay que tener el concepto claro, Claro, obviamente, de parte de la solución de ese ejercicio es tener bien en claro que es un equilibrio de Nash, que es un equilibrio de estrategias dominantes, la diferencia entre ambos, ¿sí? exactamente. Y de Cournot podría también haber un ejercicio con alguna demanda o algo, donde hay un duopolio de Cournot y encontrar funciones de reacción y los equilibrios correspondientes. Claro. Nosotros recuerden que tenemos clases de teoría la semana que viene, martes y jueves, y obviamente ahí podemos usar el espacio también para consultas que tengan para el parcial después de la clase, ¿no? Yo voy a desarrollar los dos temas entre el martes y el jueves y ustedes pueden preguntar después de estos espacios de la clase que pueden hacer consultas en relación a los temas que van al parcial perfectamente. Si vayan repasando y aprovechamos esos espacios también. También está la clase de consulta del 1 de diciembre, creo. También, pero después del parcial, Después del claro, para parcial, el claro. coloquio. Claro, después del parcial tenemos el 1 de diciembre como la primer clase después del parcial, donde podemos hablar, no, la segunda, porque ustedes tienen el 26 de práctica, ¿sí? Pero ya con los parciales corregidos para hablar de dudas del parcial, obviamente, pero también aprovechamos de clase de consulta para el coloquio, ¿sí? Repasando el cronograma, ya metiéndonos en el cronograma. Bien, Exactamente, si quieren ahora lo puedo mostrar. sí, Siguiendo con el tema de fechas y temas que entran, y ahora consulta cuál es la bibliografía que entraría en el coloquio.
Bueno, después lo damos la semana que viene, ¿sí? La semana que viene con los temas les aclaramos bien qué entra, ¿sí? Yo ahí tengo todavía que, sinceramente, que calibrar ahí qué es lo que entra. En algunos casos estoy definiendo de dónde doy el tema, estoy buscando donde esté obviamente más claro, por ahí le agrego, le cambio alguna bibliografía, en lugar de lo que está en el libro, les pongo otra cosa, pero voy a tratar de que sea, obviamente, buscando lo más simple, la bibliografía más simple, más llana, para que ustedes no tengan dificultad, ningún tipo de dificultad, ni con la bibliografía ni con la clase, ¿no? Por eso voy eligiendo temas. Temas hay un montón en el libro y, como me preguntaban recién, no se puede dar todo por el espacio que tenemos. Sería muy agobiante primero la clase y después para ustedes también. eh, Vamos decidiendo sobre la marcha en algunos casos. Respondiendo la pregunta, la semana que viene dejo bien en claro que hasta cuál es la bibliografía, ¿no? Así como ahora hablamos de mercado de factores, la semana que viene les aclaro bien qué bibliografía entra para el coloquio. ¿Bien? Bien, Vamos, después, sí. sí, sí, los dos temas son equilibrio general y economía de la información, ¿no? Terminar con el Exactamente. programa. Después hay dos consultas de Yara y Mariana Noel, perdón, de María Noel y de Facundo, que tienen que ver con el test de lectura de este jueves, que va a ser Sí, de 7 a 7 y media, por lo general duran media hora los test de lectura, y va a ser sobre competencia perfecta. sí, sobre lo que vimos de competencia perfecta, ¿no? Tanto el capítulo 8 como lo que vimos del capítulo 9, que era los efectos de precio máximo y de un impuesto específico. ¿Mm? Exactamente. Después acá hay una consulta ¿Entra? de Nicole sobre este tema de mercado de factores. Dice, profe, cuando estaba hablando de la oferta del factor trabajo y que suele tener pendiente positiva, ¿puede volver a esa diapositiva? Se quedó con Sí, una duda. cómo no. Que puede tener pendiente negativa, ¿sí? Me imagino que se refería, ¿sí? Vuelvo ahí. Sí, a esto me imagino, ¿no? Acá está hablando. A ver, Nicole, si querés por ahí Si abrir el querés abrir el micrófono. micrófono, o si no, sí, como quieras. Te escuchamos, Nicole. Sí, ahí sí, ahí está, profe, dice Nicole. Gracias. ¿Alguna duda de eso? Sí, pregunten cualquier cosa. ¿Sí? Me faltaba copiar algo nomás, dice. Igual Bueno, quédate tranquila, Nicole, que hoy a la tarde, en el transcurso del día, subimos el video. Así que lo vas a tener tuvimos el video a tu disposición. igualmente, pero si tienen dudas, quieren repreguntar algo, ningún problema. ¿Sí? Es la aplicación del instrumental de efecto sustitución y efecto ingreso o efecto renta, como quieran llamarlo, yo prefiero la palabra ingreso, eh, para explicar por qué en algunos casos la oferta, en este caso de trabajo, se puede reducir a medida que aumenta el salario. ¿Sí? El aumento del salario, en lugar de generar más oferta de trabajo, puede generar menos oferta de trabajo. ¿Sí? A partir de la maximización de utilidad de los trabajadores que eligen entre trabajar, tiempo de trabajo y tiempo de ocio, en un espacio de un día, ¿no? Bien. Después hay una consulta de Honorio Zabaleta, que es sobre la fecha de coloquio, que pregunta si es el 4 de diciembre. Sí. Efectivamente va a ser el viernes 4, en el horario de siempre, ¿no, Daniel? En el horario de siempre, supongo sí, lo vamos a terminar pero sí, puede ser, sí, sí, vamos a hacerlo en el horario de siempre, sí, vamos a Bien. mantener los horarios, sí, 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 Recuerden que sí. todas estas fechas y todos estos cambios que charlamos el martes pasado con Daniel y Juan Pedro están actualizados en el cronograma en el AU24. Así que si tienen alguna Claro, duda con las fechas, fíjense ahí. claro, si querés repasarlo brevemente, pero hace un repaso, Pablo, para... Bien, a ver. Ahí se ve. Estamos en 10 de noviembre, donde hoy vimos Mercado de Factores con Daniel. Bueno, después, este jueves, vamos a tener el test de lectura, que va a ser sobre competencia perfecta.
Vamos a terminar con el práctico 7 y ver algunos ejercicios del práctico 8. Ahí, vinculado a lo que daba hoy Daniel en teoría, el primer ejercicio del práctico 8 les recomiendo que lo miren bien con detalle, pues es un ejercicio más teórico, donde muestran 4 equilibrios posibles del mercado de factores, Sí, Pablo. siempre vinculando cómo es. Tengo la conexión medio lenta, me parece que se está cortando. Vinculando lo que es el mercado del producto, o el mercado del bien, y el mercado del factor. Cómo la relación que hay entre el mercado del producto y el mercado del factor, cómo determinan los equilibrios. Así que miren bien con detalle el ejercicio 1, y después el resto de los ejercicios son más prácticos o numéricos. Después, la semana que viene, tenemos toda la semana clase de teoría, tanto martes como jueves. El martes Daniel va a arrancar con el equilibrio general, y va a seguir el jueves, siguiendo con el equilibrio general y viendo fallas de mercado o economía de la información. Y finalmente, bueno, tenemos el 24 de noviembre el segundo parcial. El 26 sería la última clase de práctica, donde veríamos el práctico 9 sobre equilibrio general. Nos queda una clase el 1 de diciembre de consulta para el coloquio, y finalmente el coloquio el viernes 4 de diciembre. Por último, en aquellos casos donde haya alguno que haya desaprobado el segundo parcial, va a haber un recuperatorio del segundo parcial el 17 de diciembre. Y el 4 de diciembre también hacemos el cuarto test de lectura para aquellos que estén Exactamente. interesados, ¿no? Precisamente sobre el mercado de factores. Los que aquellos. Bien. Pablo, te veo congelado. Sí, se me Se está te cortando. congeló la imagen, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Se escucha bien? ¿Alguien No. quiere hacer una consulta? Tema que vimos. Hola, No sé profe. si. Sí, Octavio. Sí, yo tenía una pregunta sobre el mercado competitivo. El factor sea igual al gasto marginal. Claro, bueno, el precio es igual al gasto marginal porque el empresario demanda todo lo que quiera del factor al mismo precio. Claro, Es en la condición competitiva, ¿no? Es uno más entre muchos que demanda el factor. Entonces, siempre el cambio en el gasto va a ser constante. Siempre va a ser igual al precio del factor, a la remuneración, al salario en el caso del factor trabajo, ¿no? claro, por eso siempre va a ser en el caso competitivo el salario igual al gasto marginal. Claro, en el caso competitivo, cuando vemos, estamos hablando del empresario como demandante del factor. ¿Sí? Por eso, porque el empresario es demandante de factor y oferente de bienes. Entonces podemos tener el caso de un empresario que es demandante del factor competitivo, como demandante del factor, puede demandar todo lo que quiera sin influir sobre el precio del factor, entonces se enfrenta a la curva de oferta que la están viendo, ¿no? Ahí la curva de oferta Sí. horizontal del factor trabajo. Entonces, puede ser un monopolista en el mercado de bienes, en el mercado de bienes. ¿Está bien? Puede ser cualquier de factor, ¿sí? En ese caso, el salario es constante, por lo tanto el gasto marginal, el gasto por cada unidad adicional del factor que contrata es constante, Claro, entonces ¿sí? esa situación se da en, digamos, todo el mercado, no solo en la situación de equilibrio. Sí, El claro, en gasto todo el marginal mercado. siempre es igual al salario, en este caso. Claro, sí, sí, Claro. exacto. Por eso la curva de oferta para cualquier cantidad de horas de trabajo que contrata, Mm. cualquier cantidad, el salario es constante, ¿sí? Por eso es una línea recta. Puede mandar todo lo que quiera a ese mismo salario. Ahora, no va a demandar todo lo que quiera. ¿A qué va a demandar? Y va a demandar la cantidad de trabajo para la cual
Sí, eh, el ingreso del el producto. salario, claro, sea igual al ingreso que le genera esa hora de trabajo adicional, que está dado por la curva de demanda, el IPML, ¿no? El ingreso del producto marginal, ¿sí? O valor marginal, como lo llamábamos en términos generales, lo llama el texto, ¿sí? El ingreso adicional que le genera al empresario una unidad más contratada de factor trabajo. Es importante que analicen ese ingreso, ¿qué significa? ¿Por qué es producto marginal por ingreso marginal o producto marginal por precio en el caso de competencia perfecta? ¿Qué significa? ¿Sí? Porque eso hace a la condición de equilibrio en la demanda del factor. Buena parte del análisis del mercado de factores, tal como lo vemos acá, ¿no? Claro, sí, no, me había confundido porque por cómo lo leí en el texto había interpretado como que solo en el equilibrio se daba esa condición, No, pero me imaginaba que se daba en todas las claro, situaciones. Por eso me confundía, pero claro. Ahora te queda más claro que es para toda. sí, sí, sí. La oferta es eh, para todo lo que demande. Puede mandar todo lo que quiera, mismo claro, precio. Así como el empresario competitivo puede vender todo lo que quiera sin influir sobre el precio, ahora no va a vender claro, no va a vender cualquier cosa. Va a vender el empresario competitivo va a vender aquella cantidad para la cual se maximizan beneficios, mm, obviamente, ¿no? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿sí? Por más que el ingreso marginal sea constante igual al precio. En este caso, el empresario competitivo del lado de la demanda de factores tampoco va a contratar cualquier cosa, por más que pueda demandar todo sin influir sobre el precio. Va a demandar aquella cantidad para la cual la demanda sea igual a la oferta, el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ¿sí? ¿Está bien? sí, sí, ahí está, perfecto, gracias. No, por nada, Octavio, por favor. Ahí volví, ¿Alguna otra Daniel. consulta? Se me había cortado Sí, un poco la perfecto. conexión, así no sé No qué hay tanto problema. quedó. Hay una No, consulta respecto de la consulta que hicieron la semana pasada, tanto por el lado 24 como en clase, que tenía que ver con esto de la autoevaluación y si estaban en condiciones o no de seguir con la promoción. aclaralo nomás. Sí. Sí, ahí estuvimos Sí. charlando con Juan Pedro y Daniel en la comisión, y la idea es que digo, no dejar a nadie afuera por no haber podido rendir una autoevaluación. También entendemos que la autoevaluación es una instancia más para ustedes que para nosotros, porque les ayuda para practicar para los parciales, más que nada la parte práctica. También sabemos que hay tiempo para hacer la evaluación, porque tienen cerca de 2 o 3 días, todo un fin de semana, una evaluación que dura 1 hora. Así que lo que charlábamos era que digo, aquellos que no hayan podido rendir alguna autoevaluación, no quedan fuera de la promoción, pero sí le pedimos el compromiso de que esta última autoevaluación, que va a ser la del 20 de noviembre, la semana que viene, tengan el compromiso de hacerla. Más que nada porque va a ser una autoevaluación donde se juntan varios trabajos prácticos y va a ser la última autoevaluación antes de la práctica, así que seguramente les va a poder ayudar y servir para practicar para el parcial. Ujú. Ahí quedó aclarado entonces. Después hay una consulta de Nicole que tiene que ver con, dice, profe, si decidimos dar el final en febrero, ¿tenemos la posibilidad de que nos tomen ustedes? ¿O solo está asegurado si es en diciembre? No, Nicole, la idea es que sí, todos los años es así. Yo voy de mi parte, obviamente que define el titular, ¿no? De la cátedra, pero de mi parte voy a hacer todo lo posible para que eh, sean 2 llamados del año que viene, el 2021, ¿sí? Los 2 primeros llamados, quienes hayan cursado en esta promoción rindan con nosotros, ¿sí? Así que no te lo puedo asegurar 100% porque puede ser que el titular cambie el criterio, pero hasta acá venimos con este criterio. Considero que es difícil que lo cambie. Vamos a hacer lo posible para tomarles nosotros, ¿sí? Hasta los 2 primeros llamados. Por eso digo, no dejen pasar mucho. Vienen con cierta inercia de cursadas, vienen haciendo el esfuerzo. En tu caso, Nicole, yo sé que estás presente en todas las clases. Si bien no tomamos, no seguimos, no hacemos, no tomamos lista de presencia en, en clase, pero sé que muchos de ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, digo, no dejen pasar mucho tiempo, esa es la recomendación. Hagan un esfuerzo ahora, si no llegan en diciembre, bueno, vayan en febrero, pero aprovechen todo esto que han incorporado en estos meses.
¿sí? Es la recomendación. Bien, después hay dos Yo consultas. sé que es difícil Sí. dar todas las materias. Sí, sí, no, Pablo, sí, por favor, No, decime. no, hay dos consultas vinculadas a lo mismo que tanto de Carolina como de Valentín, que consultan sobre la modalidad del final de diciembre, cómo va a ser, si es oral, escrito. Ah. Y es probable, a ver, se está evaluando, ¿sí? Porque vamos a tomar el criterio general, pero se está evaluando posiblemente, no está confirmado, pero hasta ahora como se viene tomando, se toma primero un multiple choice, ¿sí? Y la cantidad de preguntas respondidas se pasa a una instancia de oral, ¿sí? Si es así, vamos a adoptar esa modalidad. Es una modalidad adoptada por toda la cátedra, ¿sí? Empezando por el título. Pero eso posiblemente se lo podemos confirmar después del segundo parcial, ¿sí? Después se lo confirmamos. Y tomaríamos nosotros, ¿no? Tomaríamos nosotros, a ustedes y a los que rindan en diciembre, obviamente, tomando nosotros con los temas que vimos, ¿sí? Hemos dejado de lado algunos temas por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero vamos a tomar los temas que dimos, bien claro, y los finales son orales, son, perdón, teóricos.